opinión en Biobío. El congelamiento y descongelamiento de las tarifas eléctricas nos ilustra o prueba nuevamente que no existe en realidad una dificultad insoslayable relativa a la incapacidad de las distintas fuerzas políticas para ponerse de acuerdo, como habitualmente se ha indicado. La verdad es que el problema es otro, la facilidad con que estas mismas fuerzas políticas muchas veces se ponen de acuerdo en políticas públicas que terminan por no resolver los inconvenientes y afectar negativamente a los chilenos. Además, varias de ellas se aprueban sin tener presente una mirada a largo plazo, por lo que al poco andar deben ser objeto de correcciones o enmiendas. Ejemplos hay muchos. La fracasada reforma educacional de Michelle Bachelet, que hasta el día de hoy mantiene a cientos de estudiantes sin un cupo en la educación estatal, es un ejemplo. También la reforma tributaria de la misma expresidenta, que estancó la economía y no recaudó lo prometido. Y, ¿por qué no decirlo?, los procesos constituyentes que se vendieron como la panacea, pero que solo sumieron a Chile en un mar de incertidumbre para finalmente terminar por ratificar en 2 oportunidades adicionales la Constitución vigente. El congelamiento de tarifas eléctricas se aprobó por primera vez en noviembre de 2019, en plena revolución de octubre de ese mismo año. Y por segunda vez en agosto de 2022, durante la campaña plebiscitaria de salida del primer proceso constituyente, donde, recordarán, el presidente Boric se erigió con desfachatez como el jefe de campaña de la opción apruebo. Una razón importante para que el gobierno decidiera proponer postergar el descongelamiento de las tarifas, endeudando a los chilenos con la venia de la mayoría del Congreso. Pocos han recordado que los congelamientos de tarifas fueron universales, ya que favorecieron a todas las personas sin distinción de ingresos ni focalización alguna. Es decir, la deuda que nos obligó a contraer el Estado con las generadoras también fue para beneficiar a los más ricos de este país. En definitiva, ya sea por ideología o por la incapacidad práctica del Estado para concentrar sus esfuerzos únicamente en quienes el aporte estatal mejora su calidad de vida, era claro que se trataba de una política ineficiente e insostenible, razón por la cual los propios paladines de la universalidad han debido proponer su fin en abril de 2024 durante el gobierno del presidente Boric. En otras palabras, a través del descongelamiento de tarifas, el oficialismo, particularmente el Frente Amplio, ha reconocido el fracaso, la ineficiencia y el carácter injusto de políticas públicas que contemplan prestaciones universales pagadas por el Estado a todos, sin enfocarse en quienes efectivamente lo necesitan. Tanto es así que para apoyar a las familias que tendrán dificultades económicas para solventar el importante aumento de las tarifas eléctricas, el gobierno de Boric ha decidido, en esta oportunidad, optar por los subsidios, de manera focalizada, pese a que antes fueron lapidarios con quienes apoyábamos este tipo de iniciativas. Una clara derrota adicional para el proyecto político del oficialismo, condenado por la realidad, como en tantas otras ocasiones. Además, el Banco Central comunicó a través de su informe de política monetaria de junio de 2024 que por el impacto de la ley para el descongelamiento de las tarifas aprobada en abril del 2024, habrá un aumento en la inflación proyectada para este año desde 3,8% original a un 4,2%, postergando el retorno a la meta inflacionaria del banco para el 2026 y no para el 2025, como se había indicado en informes anteriores. Esto es otro golpe para las familias de menos recursos económicos, las que no solo han visto disminuidas de manera importante sus oportunidades de progreso en los últimos años, sino que también han experimentado un empeoramiento importante en su calidad de vida en un contexto de crisis de inseguridad galopante. Por otro lado, es necesario destacar que el congelamiento de las tarifas es una política pública hasta el momento soportada por las generadoras. Es decir, se trata de prestaciones satisfechas con plata ajena, una situación bastante parecida a lo que nos propone hacer la izquierda con nuestros fondos de ahorro individual para pensiones, ya que la izquierda aspira a que estén destinados a pagar, entre otras necesidades urgentes, las pensiones de los actuales jubilados, pero silenciando de manera irresponsable el problema para los futuros pensionados, es decir, el riesgo para la fuerza laboralmente activa en el presente, especialmente para aquellas personas de ingresos medios. El Estado debe 6.000 millones de dólares a las generadoras, monto que aumenta además día a día.
Esto es aproximadamente 2 puntos del PIB, es decir, más de 4 veces la recaudación anual adicional esperada por el nuevo royalty minero vigente desde enero de 2024. Así las cosas, no es curioso que ya se hayan escuchado algunas voces renuentes a que los chilenos paguemos esta abultada deuda eléctrica, razón por la cual debiéramos seriamente preguntarnos: si sabemos que parte del oficialismo aspira a no pagar la deuda que tenemos con las generadoras, ¿por qué razón algunos incautos creen que el Estado tendrá la voluntad de devolvernos en el futuro la plata que le prestemos desde nuestros ahorros individuales previsionales para pagar necesidades actuales? Además, sabemos que en Chile habitualmente las autoridades no se responsabilizan ni siquiera políticamente por sus decisiones. De hecho, no se ha visto a la expresidenta Bachelet y parlamentarios de la época dando la cara frente a los estudiantes que hasta la fecha no cuentan con un cupo en la educación estatal. Tampoco la hemos visto pidiéndole disculpas a los chilenos por el estancamiento económico que produjo su mala reforma tributaria. En otras palabras, cuando muchos de quienes están viendo o escuchando esta videocolumna estemos a puertas de jubilarnos, las Orsini, las Cariolas y los demás no nos pedirán disculpas. Y aunque lo hicieran, ya será muy tarde. Muy probablemente no tengamos en la práctica ni la fuerza ni la voz para lograr mejorar nuestra situación. Lo descrito es también lo que ha sucedido con el congelamiento de las tarifas eléctricas. Nadie se hace responsable y sabemos que terminará pagando Moya, es decir, los ciudadanos comunes y corrientes que, además de no decidir postergar nuestras obligaciones de pago, en algunos casos tampoco lo necesitaban realmente. No es aceptable que parte de las autoridades tomen decisiones de manera irreflexiva, superficial y sin conocer los efectos negativos de sus resoluciones. Además, es inadmisible y vergonzoso que algunas de ellas persistan en responsabilizar al empedrado. Requerimos representantes que no permitan los malos acuerdos y trabajen responsablemente por resolver los problemas con una mirada de futuro, teniendo presente que es esencial disminuir el peso del Estado sobre los hombros de los chilenos. Opinión en Bio Bio.